Un cuerpo arde en 1600 grados F a esa temperatura carne. No solo se carboniza, sino que se ampolla y se parte. Se ennegrece y se desvanece en sábanas. Los párpados se evaporan, las lenguas se hinchan contra. El pelo de los dientes se enciende como paja, pero el cerebro aguanta un momento. Ya no intenta entenderlo, lo intenta gritar, y en ese momento final cuando la llama y el oxígeno luchan por el control de tu último aliento es algo peculiar. El silencio es el silencio de un alma. Ser borrado deliberadamente de forma violenta. Políticamente para Juana de Arco, una campesina. Chica convertida en comandante de guerra mística y icono que el silencio final fue orquestado. No como castigo sino como una actuación. Fue quemada viva no por lo que ella lo hizo, pero por quien se atrevió a ser. En un mundo gobernado por hombres que Juana había elegido. Seguir a un soberano diferente, un divino. Voz que exigía lealtad por encima del rey. Iglesia o nación por la que fue asesinada. Amar al hombre equivocado no es humano sino un santa visión, y por eso tuvo que quemar a Joan. No nació para mandar. No era de la realeza, no era noble, no era incluso educados. Nacido en 1412 de agricultores analfabetos en el pueblo de Domera y en el noreste. Francia vivió durante el siglo XIX. Guerra de los Años, una época en la que Inglaterra y Francia se destrozaron mutuamente en una competición por dinástico supremacía. Cuando Joan cumplió 13 años, ella afirmó oír voces del arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. No susurraron consuelo, dieron órdenes que le dijeron que ella lideraría Francia a la victoria. Ella les creyó. Se cortó el pelo corto, vestida con armadura. Hablaba con los reyes como iguales. Finalmente, condujeron a las fuerzas francesas a batalla en la que levantaría el asedio de Orleón. Una hazaña milagrosa que cambió el rumbo de los soldados de guerra. Lloraron en su presencia. Los nobles se inclinaron ante ella, el Dauphin, un débil. El príncipe inseguro la llamó la doncella de el cielo, pero su verdadero crimen no fue un éxito militar. Joan se comprometió a un desafío. Orden superior, no a su marido, no a la iglesia, sino a lo que ella llamaba de Dios. Rechazará el papel de la mujer como pasiva, obediente, invisible. Ella vestía ropa de hombre no para protección sino por poder. Ella rechazó el matrimonio. Reclamaba autoridad a través de la divinidad directa. Revelación, una blasfemia política como peligroso como cualquier espada. Y que más que su campo de batalla. Las victorias la hicieron intolerable para los. Ella era una hereje para algunos franceses. El clero era una amenaza, pero sobre todo, ella era la prueba de que Dios no obraba exclusivamente a través de reyes y papas, y eso fue inaceptable cuando Juana fue capturada en 1430 no por los ingleses sino por los beandianos, aliados de los ingleses por los que fue vendida 10.000 palanca como un caballo de guerra o un esclava criminal. Francia, el país. Ella luchó por no pagar para rescatar la John. El arco había sido útil ahora que estaba desechable. Su juicio no fue sobre culpabilidad. Se trataba de simbolismo, lo que le trajeron ante un tribunal eclesiástico de clérigos franceses pro-ingleses que la despreciaba por su independencia. Visiones, su negativa a inclinarse. Ella era interrogados durante meses, a menudo encadenados. A veces sin dormir. Los cargos: herejía, brujería, travestismo. Escuchar a voces, pero su verdadero crimen fue encarnando un poder que no vino de hombres a los que se les negó repetidamente la asistencia legal. El juicio se celebró en secreto. Los registros judiciales fueron alterados para ocultar inconsistencias y, sin embargo, a pesar de todo, Joan se defendió con más aplomo y más intelecto que muchos de sus acusadores. Sus respuestas eran teológicas y lógicas. A veces incluso resulta gracioso cuando se pregunta si
Ella estaba en la gracia de Dios, una trampa ya que no. Uno podría afirmar estar sin comprometerse. Herejía, ella famosamente respondió, si no soy. Que Dios me coloque allí si estoy, que Dios me coloque allí si estoy. Manténme ahí, fue una respuesta impecable. Tan impecable que sus inquisidores. Según se informa. Finalmente, el juicio se convirtió En cuanto a su vestimenta, ella vestía ropa masculina. Prendas, túnicas, mangueras, armaduras incluso. Ropa interior. El clero insistió en que dejara. Ella se negó porque lo dijo. Protegió su modestia. Los guardias habían intentado. Para agredirla, la ató con su ropa de hombre. Firmemente con el cordón no se podía rasgar. Abierto tan fácilmente como un vestido era suyo. Armadura. Incluso en la cárcel le dijeron que. Ella se lo quitó bajo amenaza de muerte y días después la devolvieron a su celda y dejó solo ropa de hombre. Detrás se los volvió a poner y con que la declararon recaída. Hereje que solo acto cambiarse de ropa. Bajo presión selló su destino la Iglesia. Dictaminó que ella no se arrepentía. Condenado a morir por fuego. Era 30 de mayo de 1431. Rouen. Ella estaba 19 años. La mañana amaneció gris y, aunque hacía frío, la primavera había tocado el aire. Con canto de pájaro. Joan Pale de prisión había pasado la noche en oración por la que supuestamente lloró, no por ella misma, pero por la traición de el rey al que ella había ayudado a coronar ahora. En silencio la llevaron por las calles. En un carro se afeitó la cabeza y las muñecas. Atado la multitud numerada en él. Miles de ciudadanos, soldados, clérigos y espías, algunos se burlaron, otros lloraron, todos observaron. Su crimen: amar a un Dios que habló demasiado. En voz alta estaba escrito en un cartel colgado. Alrededor de su cuello recaía hereje. Apóstata. Idoltor en la plasmare la hoguera. Esperaba que la ejecución no fuera. La ejecución se llevó a cabo rápidamente, no al amanecer. Como dictaba a menudo la costumbre, pero a mitad de camino. Mañana, cuando las multitudes serían más grandes y la luz del sol más brillante, no era justicia. Era el teatro del tipo que exigía una público, del tipo que convirtió a un joven. La muerte de una mujer en una lección pública de obediencia. La estaca fue erigida en el mercado de Rouen, una ciudad que una vez la había animado. Victorias y ahora se reunieron para verla. Los verdugos no usaron quemaduras corporales. Madera seca la mezclaron con verde ramas para frenar la quema, forzando una muerte más larga, prolongando la agonía. Humo primero, entonces la llama crepitó a sus pies antes de subir por sus piernas. Como un enjambre de insectos sin piedad en sus bocas. Ella no gritó bien. Los testigos que estaban lejos dicen que ella lloró y luego, solo cuando el fuego alcanzó su vestido, ella empezó a gritar, pero no por ayuda. Lloró por Cristo Jesús, Jesús, Jesús por encima. Y así hasta que se le quemó la garganta. Demasiado crudo para continuar. La multitud, una vez ruidosa, se quedaron en silencio, incluso los soldados más endurecidos. Miraron hacia otro lado, no porque se sintieran conmovidos, pero porque tenían miedo, tenían miedo. Había matado algo sagrado que tomó minutos para que las llamas lleguen a su piel. Los testigos informaron que Joan gritó el nombre de Jesús, gritó 6 veces. No por miedo, sino por agonía, un rugido. Entrega involuntaria de la cuerpo cuando el humo se elevó espeso alrededor. Ella ya no era visible, pero todavía se podía oír la voz aguda y estridente. Desesperado, luego silencio, pero la ejecución. No se había acabado. Su cuerpo, no se lo habían quitado. Se quedó en el perre quemado múltiple tiempos para asegurar que no se pudieran tomar reliquias. Ni un mechón de pelo, ni un trozo de hueso, nada que podría llegar a ser santo. Finalmente se recogieron las cenizas. Colocado en un saco y arrojado al Sen. El simbolismo era claro: ella iba a ser borrado del cuerpo y del espíritu de la tierra. No
Entierro sin marcador, sin tumba, ella nunca estuvo destinado a suceder. Recordé que la respuesta es compleja. No eran solo las voces, no eran solo. La ropa era la amenaza que representaba a las estructuras de poder tanto inglesas y griega. Juana Francesa era un espejo que nadie quería mirar hacia la Iglesia. Ella desafió la autoridad divina ante el Estado. Ella expuso la fragilidad de la monarquía. Y a la gente le ofrecía una especie de santidad que no requería jerarquía. Ella era una mujer analfabeta, joven y sin embargo. Ella mandó a los reyes que tenía que quemar a los ingleses. Había esperado su muerte para traer alivio, pero lo que siguió fue. La gente descalificada murmuró de injusticia. Algunos afirmaron haber visto una paloma blanca resurgir de las llamas, otros dijeron ella. El corazón se había negado a quemar una señal de santidad. Los jueces insistieron en que ella era una hereje. Pero la duda ya había comenzado a extenderse en el clero francés de París. Se distanció. A partir del proceso, incluso el Papa empezó a hice preguntas y luego vino el cambio. 25 años después de su ejecución, Charles III, el rey que ella había coronado, ordenó. Se citaron testigos de una investigación. Los jueces revisaron los registros del juicio. Juana fue condenada póstumamente. Declaró inocente porque no había sido hereje, no había sido una bruja, había sido asesinado por la Iglesia y la dijo que era demasiado tarde para salvarla, pero la historia había comenzado. Cambio en 1920, casi 500 años después de ella. Muerte. Juana de Arco fue canonizada por la Iglesia Católica, la misma institución que la quemaba ahora la declaraba santa. Hoy en día, se alzan estatuas de Juana en toda Francia. Las calles llevan su nombre y su rostro aparece en vidrieras y política. Carteles que la invocan los monárquicos y republicanas, feministas y los tradicionalistas quieren cada uno un pedazo de. Cada uno la reclama como suya, pero lo que a menudo se pierde en estos recuerdos. El horror de su muerte no es el fuego, pero el borrador sistemático. Degradación psicológica a la política. Por conveniencia de todo, ella no era solo. Fue ejecutada, fue neutralizada, fue procesado, mostrado, destruido como Anne Berlín, como tantas mujeres en el poder, no porque ella fracasó, sino porque ella también tuvo éxito. Bueno, el sufrimiento de Joan empezó mucho antes. El fuego se encendió, ella había sido encarcelada durante más de un año antes de su ejecución. Interrogado durante meses, se le negó consuelo. Custodiado por soldados varones que acosaban. Y se burlaba de ella porque sus comidas eran pobres. El sueño interrumpió sus voces silenciosas. Los psicólogos modernos se quedarían ahogados. Reconocer los síntomas de disociación. Alucinaciones inducidas por trauma. Cumplimiento impulsado por la supervivencia, y sin embargo, ella nunca se retractó de su misión, solo la ropa e incluso que bajo presión ella no fue destruido por el fuego sino por el aislamiento. Y controlar esto es el horror más. Los libros de historia ignoran. Lo que hizo inevitable la muerte de Joan no fue simplemente religión, era burocracia. El tribunal necesitaba que ella fuera culpable. El veredicto había sido elegido antes del juicio. Comenzaron las preguntas, eran trampas Los jueces se mostraron hostiles a la ejecución. Programado incluso antes de entrar en Roma. Y todo estaba envuelto en él. Lenguaje de santidad, le dijeron que era. La voluntad de Dios era que ella fuera condenada. El arrepentimiento podría salvar su alma, pero no. Su vida fue el acto supremo de chantaje espiritual y continúa en muchas formas. Hoy en día la historia de Joan es a menudo romantizada. La valiente niña que escuchó a los ángeles guiarse. Los ejércitos murieron jóvenes, pero la realidad es más oscura. Ella era una herramienta para los franceses. Símbolo de desafío a los ingleses y un
Una amenaza para ambos una vez que la guerra avanzara. No fue ejecutada porque perdió la fe. La ejecutaron porque nunca. Vaciló porque dijo la verdad en un mundo que castigaba a las mujeres por hablar. En absoluto porque ella solo respondía a sus Dios y no a de ellos si les quitamos a los santos él. Halos los mitos que nos quedan. Una joven de 19 años sola en una celda de prisión. Esperando una muerte que sabía que llegaría, no. Una reina de nombre pero una reina desafiante. No coronado sino ungido en llama y sí. Escuchamos atentamente bajo la posibilidad de la santidad y el patriotismo aún podemos escuchar el crepitar del fuego, el murmullo de una oración, el último suspiro de una niña que Jonabar se negó a ser silenciado, no lo hizo. Morir con dignidad, ella murió aterrorizada. Aislamiento y dolor, pero ella murió en sus propios términos y al hacerlo se convirtió en lo que más temen los reyes, es una mujer en llamas también. Santo para ignorar, demasiado peligroso para sobrevivir.